Deseo que el amor de Dios, que la paz de su Hijo y la comunión del Santo Espíritu sea con todos vosotros. Permitidme, hermanos míos, unos momentos de locura. Quiero explicaros cuánto os ama Dios. Y digo que me permitáis un momento de locura porque ciertamente el amor de Dios excede a todo conocimiento. Nadie será capaz de entender y de explicar la plenitud del amor de Dios. Como dijera el apóstol Pablo, el amor de Dios excede a todo conocimiento. Y cuando dice el apóstol que el amor de Dios excede a todo conocimiento, se refiere a todos los seres racionales que existen en el universo, incluidos los ángeles, que aunque son superiores a nosotros en sabiduría y en poder, como dice el apóstol Pedro, y aunque tienen en su haber muchos años de existencia en la presencia del Señor, son incapaces de poder entender por qué Dios ama con tanta excelencia. Es decir, el amor de Dios solamente lo puede entender Dios. Y precisamente, hermanos míos, por eso le adoramos y por eso le damos gloria. Porque si Dios fuese lo suficientemente pequeño como para entenderle, no sería lo suficientemente grande como para adorarle. El amor de Dios excede a toda inteligencia, a toda razón y también a toda sabiduría humana. Si yo pudiera entender y explicar el amor de Dios, entonces Dios sería como yo. Y sinceramente, si Dios fuera como yo, tan débil, tan pequeño, tan limitado, pues entonces no solamente no le adoraría, sino que me avergonzaría de él, como me avergüenzo de mí mismo. Por lo tanto, el amor de Dios es inexplicable. Sin embargo, el apóstol Juan nos da una frase muy corta, pero que profundiza en gran manera en el amor de Dios. La frase es: Dios es amor. Y notad, hermanos míos, que Juan no usa el término sentir, porque entonces limitaría el amor de Dios a un mero sentimiento. Y ya sabéis que los sentimientos tienen un nacimiento, sufren alteraciones y además tienen un final. El amor humano, que es un sentimiento, pues tiene un principio, sufre alteraciones y al final muere. El amor humano muere porque el que ama muere, y el amor a veces muere porque las relaciones y el maltrato lo matan. Tampoco usa Juan el término tener, porque lo que uno tiene no es lo mismo que lo que uno es. Lo que uno tiene es porque lo ha conseguido o lo ha recibido, y lo que uno tiene, lógicamente, lo puede olvidar, o lo puede perder, o se lo pueden arrebatar. Pero no, Juan no dice que Dios siente amor, ni tampoco dice que Dios tiene amor, sino que dice Dios es. Ahí está la profundidad. Dios es amor. El amor de Dios es mucho más que un sentimiento. El amor de Dios es mucho más que una virtud desarrollada. El amor de Dios es mucho más que una posesión. El amor de Dios es un atributo inherente en su naturaleza. Es por eso que Dios no puede dejar de amar, porque sería, como dice el apóstol Pablo, sería renunciar a lo que Él es. Aunque el hombre permanezca infiel, se refiere a lo que el hombre es, Dios permanece fiel a su palabra y a lo que Él es. Él es amor, y dejar de amar sería negarse a sí mismo. Este conocimiento de la palabra del Señor y del amor de Dios nos lleva a conclusiones maravillosas y aplicativas para nosotros. Primero, si Dios es amor, el amor no tiene principio, porque Dios siempre existió. Por lo tanto, su amor siempre existió. Nunca tuvo un principio. No así la maldad, que tuvo un principio en el corazón de Satanás y tendrá un final cuando Dios haga nueva todas las cosas. Sin embargo, el amor no tiene principio, es eterno, porque Dios es amor y Dios es eterno.
Segundo, si Dios es amor, el amor es omnipresente. Y es cierto, miremos donde miremos, está el amor de Dios reflejado en la obra de sus manos. Si Dios está en todo lugar y Dios es amor, el amor es omnipresente. Tercero, si Dios es amor, el amor es inmutable. Es decir, jamás haremos una obra tan buena, que por ello logremos que Dios nos ame más. Y jamás haremos una obra tan mala, que por ello Dios nos ame menos. Dios es inalterable. Dios es perfecto. A su amor nada se le puede añadir, porque es infinito, y a su amor nada se le puede restar, porque es perfecto e inmutable. Y cuarto, si Dios es amor, su amor es inmortal. Por eso el Verbo de Dios, que es amor, cuando estaba en la cruz, los hombres lograron matar su cuerpo, pero no lograron matar su amor. Por eso él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Al mirar a la cruz, vemos que el amor de Dios es incuestionable. Vemos que el amor de Dios es infinito, porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero tengo que decir algo importante. Si Dios es amor, entonces hagamos lo que hagamos. ¿Seguiremos teniendo el favor de Dios? ¿Seguiremos teniendo su bendición? En ninguna de las maneras. No podemos comparar el amor de Dios con el amor humano, porque el amor humano, como hemos dicho, es un sentimiento. Y el amor humano es muy débil, tanto es así que por amor pasamos por alto la justicia. Nuestro amor, sí, es capaz de tirar piedras al extraño Goliat, pero a la vez es tan débil que consiente la rebelión de nuestro hijo Absalón. Es decir, nuestro amor debilita y pisotea a veces la justicia. Pero el amor de Dios es perfecto, como está escrito. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dios es amor, pero no es un consentidor. El hombre puede alterar el trato de Dios para con él. O lo digo de otra manera, el hombre no puede alterar el amor de Dios porque es un atributo inherente en su naturaleza, pero sí podemos alterar el trato de Dios para con nosotros. Por eso tenemos que decir que el hombre no es capaz de alterar el amor de Dios, porque es un atributo inherente de su naturaleza. Pero el hombre sí puede alterar el trato de Dios para con él. La Escritura dice que Dios exalta al que se humilla, pero humilla a aquel que se exalta. Luego, que Dios humilla al hombre o lo exalte, depende de su respuesta al llamado de Dios y a la palabra de Dios. Ahí está. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, pero aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Como vemos, Dios es amor, pero el que Dios salva a un hombre o que Dios condena a un hombre por su rebelión depende de la respuesta del hombre al llamado de Dios y a la gracia de Jesucristo. El nombre del Señor sea glorificado. Por eso dice la palabra, el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia. Estos son aquellos que son hijos de Adán o en Adán, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y notad, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aunque Dios sea amor, el que rechaza a Cristo, sobre éste no se manifestará el amor de Dios, sino todo el peso de la justicia de Dios y la ira de Dios. Pero notad que dice, pero Dios, en su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo para mostrar, ahí está,
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Luego el hombre en Adán recibe el peso de la justicia de Dios, pero el hombre que está en Cristo recibe la manifestación del amor y la misericordia de Dios. Dios es perfecto y su amor es perfecto. El nombre del Señor sea glorificado. Dios nunca dirá, yo te amo con locura. No, Dios ama con sabiduría. Dios ama con verdad y con inteligencia. Por tanto, os dejo con estas palabras del apóstol Pablo, que oraba a Dios para que el Espíritu Santo iluminara el entendimiento de los cristianos de Éfeso, para que entendieran la profundidad del amor de Dios, para que fueran llenos de toda la plenitud. Conocer el amor de Dios y conocer al Dios de amor, eso produce en nosotros una plenitud de paz, de esperanza, de seguridad y de salvación. Que el Señor os bendiga a todos.